Señor, te damos gracias por este tiempo que podemos dedicar a tu palabra y te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe para poder entenderla y aplicarla a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Amén. Bueno, vamos a ir a Segunda de Samuel, capítulo 1, y a terminar la segunda parte. Lo primero que vimos el otro día fue este eh, amalecita que vino eh, mintiendo y que termina con David, eh, en realidad no quitándole la vida. Eh, la Valecita muere, ¿se acuerdan ustedes? Por un golpe que le da uno de los jóvenes de David, pero no específicamente por orden de David de matarlo. Y terminado ese versículo 16, primera de Samuel 1:16, aparece todo un poema que David canta tanto a Saúl como a Jonadab, y que tiene 4 o 5 cosas para marcar eh, e ir avanzando con todo esto. Em, lo primero para comentar es que todo este poema está organizado en 3 estrofas, y cada estrofa está separada de la otra por la expresión "cómo han caído los valientes". Si ustedes se fijan en todo el poema ese, 3 veces aparece "cómo han caído los valientes". Y los 3 tienen longitudes diferentes. La primera estrofa, que es la más larga, va del versículo 19 al 24. Después tienen la segunda, que es versículos 25 y 26. La expresión está en el 19, está en el 25, y la final está en el 27, que también empieza con eh, "cómo han caído los valientes". Si se fijan, hay 5 versículos para la primera, 2 para la segunda y solamente 1 para la tercera. Es algo como que empieza muy grande y como que el dolor va generando que cada vez uno se vaya quedando más en el concepto de cómo han caído los valientes, con, eh, marcando la tristeza del poema, ¿no es cierto? Em, y este libro, decía el versículo 18, he aquí que está escrito en el libro de Jacer. El otro día comentamos algo, no se sabe mucho de este libro, también está comentado en otro lugar, pero aparentemente era un libro de poemas hebreos, simplemente. Y probablemente en el versículo 17 dice, no, está escrito, endechó Saúl, el 17, a Saúl y a Jonatán, su hijo, con esta endecha, y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jacer. No sería extraño que todo este poema es un poema que está escrito y simplemente David no sé, le habrá puesto música o lo mencionó, algo así. Y un poco antes hablaba, o se utiliza la palabra del arco, que me parece que no estaba en Reina Valera, si yo no recuerdo mal, pero ¿A yo dónde, Aldo? la palabra del arco, yo ¿Pero creo que dónde? ¿En se todo los había marcado a ustedes yo. en los 16 versículos anteriores o en el poema? No, no, En no en el, el poema, en el 22 dice del arco de Jonatán, no sé si es. no, antes de eso, ay, se me fue.
En el 18, disculpe, en el 18 usted habló. Ah, ahí, exacto. Sí, me acordaba que yo se los había explicado esto ya. El Yo la 18 dice, y dijo, enseñen a los hijos de Judá, Kashet. Y Kashet significa literalmente arco. La traducción es la canción del arco, pero si ustedes miran en 18, no está esta palabra en Reina Valera. Dice, enseñen a los hijos de Judá, que está escrito en el libro de Jacer. Literalmente dice, eh, el arco o la canción del arco verdaderamente está escrita en el libro de Jacer. Esa palabra arco, ahí, que está en el original, no está traducida en Reina Valera. Disculpe, yo tengo una traducción en portugués de un pastor, comentada por un pastor presbiteriano que sí está. La que yo tengo, el himno al arco, así tal Y cual usted bueno, está diciendo. es Tal cual. presbiteriano por eso. Cierto, yo la acompañaba que está en portugués, pero sí. Exacto. Entonces, aparentemente así se llamaba este poema. Si se fijan en todo el poema, no hay una sola crítica a Saúl, pese a que Saúl lo había perseguido, lo había intentado matar, pese a todas las cosas. No hubo ninguna crítica en especial. Y en la primera, tiene todo lo que hay que decir en alabanza a los héroes caídos. Hace el duelo profundo por la muerte de ellos, elogia la valentía, elogia el amor inseparable de Saúl, las virtudes de Saúl como rey. Y uno dice, ¿de dónde lo sacó? ¿Qué corazón tenía David? ¿No? Porque al fin y al cabo estaba muerto, lo persiguió. Fue tremendo. Y él no, contra el ungido de Jehová, no levanta la voz. El segundo, que está en versículos 25 y 26, conmemora básicamente toda la amistad que había entre David y Jonatán. Son dos versículos donde básicamente habla de eso. Y el último, la última estrofa, es como un último suspiro, es como que viene bajando de intensidad. Y entonces dice el 27, ¿cómo han caído los valientes? Han perecido las armas de guerra. Y se queda ahí, se queda en el dolor. Es como una especie de dolor prolongado que hay acá. Y habíamos mencionado brevemente este pasaje porque en el capítulo, versículo 26, dice, fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Y se acuerdan que ese pasaje es muy utilizado por toda la comunidad gay para plantear que David y Jonathan tenían un amor de ese tipo. Yo estuve investigando un poco más a fondo las palabras y hay 4 o 5 conceptos que me parece interesante. La palabra amor en hebreo, que es utilizada acá, no es como en el griego, que está muy claramente definida la diferencia entre el amor ágape, el amor filos y el amor eros. En griego es clarito, en hebreo no. En hebreo se utiliza la palabra amor en diferentes circunstancias y se usa muchísimo más laxa, mucho más abierta para no solamente el amor como lo entendemos nosotros, sin duda tampoco es como sentimiento, ¿no?
porque habla del amor a las escrituras, del amor a Dios, y es generalmente la misma palabra. Pero lo que sí me pareció muy interesante es que el amor sensual tiene una palabra diferente, parecida, pero diferente. Em, la palabra amor es ahabá, A-H-A, B larga A-H, ahabá. Esa sería la raíz, digamos. Y la palabra para el amor sensual es agab, A-G-A-B, agab. Es parecido, pero no es lo mismo. Aquí De, no de está nuevo, utilizado. ¿Eh? de nuevo, Aldo. Repetí las dos las Sí, dos. la raíz de la Describímela. palabra amor es Sí. A-H-A-B larga A-H, ahabah. Ajá. Y amor sensual es A-G-A-B, agab. A, Ahab, G, ahab y agab. ¿Te das cuenta? Es A. diferente. No es la que se usa acá. Acá se usa la palabra ahab, que es utilizada en diferentes tipos de expresiones. em, Se utiliza en diferentes tipos de expresiones y no es solamente derivada de el amor amoroso profundo. Segundo concepto para marcar. David en ningún momento se casó por amor. Y lo vamos a ver ahora, creo que en el capítulo 2, mucho más. 2 o 3, que es donde, sí, en el 3, donde cita la larga lista de esposas que ya tiene cuando se va a Abrón. Tiene como 6, 7 esposas. Sobre esa después habrá que contar a Betsabé, ¿no? Gran Pero, parte de este concepto de tener ¿cómo? esposas, gran parte de este concepto de tener esposa y de tener descendencia, que era la función básica de la esposa y la concubina, tenía que ver con el asentamiento poderoso del patriarca. Habíamos visto anteriormente que eso era para tener mano de obra, que eran sus hijos, ejército, posesiones, o sea, era hacerse fuerte de- de- con los hijos, dejándolo a cargo de y creciendo. O sea, era parte del negocio la forma de la cantidad de tener hijos, ¿no? Exacto, exacto. Pero uno podría decir hasta acá Ujú. que cuando él habla del amor de las mujeres, quizá nunca lo había conocido. Le había gustado a Abigail, la esposa de aquel hombre que había muerto. Pero básicamente era una viuda a la cual él quiso ayudar. Su primera esposa fue Mical, que era la hija de Saúl. Y al final a la hija de Saúl, Mical, que se había casado con él, después se la dieron a otro hombre, cosa que va a aparecer en unos pocos capítulos más adelante. Mm. Y esa Mical a lo mejor es porque él después la reclama o la pide, en cierta forma, que a lo mejor ahí tuviera algún lazo con ella. No Pero necesariamente, Aldo. ¿eh? No necesariamente. El tema era que la primera esposa era la legítima. O Correcto, sea, que era era Mical. claro, como lo vimos con Jacob, que Exacto, Jacob de alguna manera tenía ese amor especial por Rebeca,
pero su primera esposa fue donde él fue enterrado, ¿no? Claro, porque son matrimonios armados por distintas razones. Y David tuvo varios matrimonios por arreglo con otros reyes, Ujú. para frenar las guerras y todo eso. Entonces se agarraban de todo. Y como Sa- mi eh, mujer sa- siempre dice, el problema después es con todas las suegras que tenés atrás. Ese es el verdadero problema. Bueno, pues. Me parece que cuando, Sandra quería decir algo, sí. cuando acá dice, tu amor superó el amor de las mujeres en el versículo 26, ¿no? Yo creo que no tuvo la amistad que tuvo con Jonathan, él fue una amistad incondicional. Y ahí creo que radica que tuvo tantas historias con las otras mujeres que la propia Mical, ¿no? Cuando llegó y le retrucó el tema de danzar con poca ropa y todo lo demás, siempre se sintió él como que no tuvo el mismo feeling que tuvo con su amigo, con su hermano, con su... Yo creo que eso, ¿no? No tuvo un amor incondicional de parte de las mujeres, sí lo tuvo de parte de Jonathan. A eso se refiere este versículo. Él tuvo con Jonatán una conexión que no tuvo con ninguna de sus esposas. Pero eso no implica que haya sido una relación de tipo homosexual. Lo quiero marcar porque como lo están utilizando, no hay nada de lo que agarrarse, ni siquiera de la palabra utilizada para amor, como para decir, acá está implícito algún tipo de amor sexual. No, el Yo hombre acá se no conectó recuerdo. por toda la vida hasta que murió Jonatán. En el Nuevo Testamento dice que el hombre no se eche con hombre, algo así, no lo tengo bien presente. Pero esa también es parte de la cultura de siempre de ellos, por lo tanto, no, creo que no se les pasaría por la cabeza el ser homosexual, el tener alguna relación como los romanos y otras, ¿no? Entonces, cae de maduro nosotros con la cabeza de Medio Oriente que se nos pase este concepto de que sea ese tipo de amor, Existir ¿no? existía, incluso dentro de los cultos paganos, Sí. existía la prostitución sagrada, pero ciertamente no era algo muy difundido o que se mencionara demasiado, porque no era bien visto prácticamente en ninguna de las sociedades. Pero a mí me parece que el argumento más importante es este. Es decir, esto cuando se habla de amor, si bien la palabra se utiliza para eso, esa palabra se utiliza para muchas otras cosas también. Em, Hay versículo dos 20, preguntitas, Aldo. sí, ¿Hay alguna diferencia en el versículo 26, en la palabra que se expresa entre, perdón, me equivoqué. Dice, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres? ¿Esas dos amor son la misma palabra o también está diferenciada? es la misma palabra, Es la misma. es la misma palabra. Ok. Em, Entonces, sin ningún lugar a duda, David no está hablando de nada más que algo genérico. ahí Mm, están viendo mi pantalla. sí. Eh, esta, perdón, esta Joe es Love. más maravilloso. Espera, que voy a traducir esto al español. Esta fue maravilloso tu amor, Jabataka. Ka es esta letra final que es tu amor. La raíz es Jabata, Jabata, esto, ¿está? Esa partecita, Jabata. Y si se fijan, estas cuatro letras de acá, una, dos, tres y cuatro, es Son lo diferentes. mismo que esta palabra. Ah, sí. Ahí está Jabat. Jabat. La única diferencia es El el tú, final, la el letra tú. final, que es la que se traduce como tu amor, esta, y esto es superando
el amor de las mujeres. Esta es una terminación femenina que apunta a la palabra mujeres acá. Mm. ¿Está? Así que es exactamente la palabra. Y si te fijas, el número de Strong es el mismo. Ahabaj, que sería la palabra. Y fíjate vos, lo voy a traducir esto para que lo tengan en castellano. ¿Pueden leer bien? Sí, Sí. Em, Termina la traducción. Fíjate en Deuteronomio 7:8 cómo se aplica la palabra. Porque Jehová os amó. Está hablando del amor de Jehová hacia nosotros. Primera Samuel, esto es porque lo amó como a su propia alma. Ahí utiliza para David y Jonatán. Primera Samuel de nuevo, varias veces. Segunda Samuel 1:26. Era mayor que el amor que él había amado. Que el hebreo, porque Jehová amó a Israel, se utiliza la misma palabra. El amor de Salomón, Primera de Reyes. Jehová ha amado a su pueblo, la misma palabra, que es esta, ¿no? Esa. Tu Dios amó a Israel. El pago de mi amor actúan como mis acusadores, en pago de mi amor. Para bien y para odio, para mi amor. ¿Te das cuenta? Se utiliza en despierta contiendas, pero el amor cubre todo. King James, de hierbas donde está el amor que... Es decir, esa palabra es utilizada, amor oculto, A ver, en Eclesiastés, que tiene otro contexto. No, en Cantares, ¿saben Cantares? cantares. Estoy harto de amor, la palabra es esta, ni despertar, amar hasta que le plazca. Está hablando del amor y está utilizando específica esa palabra, con su interior amorosamente arreglado. Son 40 veces aparece la palabra basada en la raíz de Strong 160. Mm. Si yo... No me da los versículos más largos que esto. Pero como te das cuenta, es una palabra que se utiliza con un sentido amplio, pero sobre todo se utiliza mucho cuando se habla del amor de Dios por su pueblo. Es un amor relacional, sin duda, pero no necesariamente implica un amor sexual. Muy bien. Aunque, por supuesto, si hablamos de Jesús, estamos hablando en el Nuevo Testamento ya. Y ahí ya aparece el griego. Pero si vos te fijas, Jesús aparece amando a sus discípulos, amando a María Magdalena, a su madre, a Dios. Es decir, el concepto de Dios amando es bastante amplio también y no hace discriminación demasiado. ¿Estamos hasta acá? sí. Entonces vamos al capítulo 2. Bueno, ok, está Samuel 2, ahí está. Bueno, dice, después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube. Fíjense que él hace la pregunta porque él estaba todavía viviendo en Ciclag.
en la ciudad de los filisteos. Yo acá tengo, acá está. Estoy haciendo malabarismo, pero preparé todo esto para que lo puedan ver. Ahí van a ver el mapa de Israel. Acá está el Mar Muerto. Fíjense dónde estaba Ziklag. En el sur de Judá, acá está Gaza. ¿Se da cuenta que es la zona donde están peleando ahora? Esta es la franja de Gaza, acá, donde paso mi mano. Aquí al lado está Ziklag. Yo diría que acá está Beersheba, que lo habrán escuchado muchas veces. Ziklag está muy cerca, me parece, de donde atacó Hamás hoy. Ahora, fíjense dónde queda Hebrón. ¿Lo llegan a ver ahí? Está ahí cerquita. Acá arriba está Belén y al ladito de Belén está Jerusalén. Ahora, en verde está todo el reino de Judá. David se va a mudar ahora de Ziklag a Hebrón, a donde lo vienen a coronar para que sea rey de Judá, acá abajo. Y el lío se va a armar porque acá arriba, que lo voy a ir mostrando más tarde, es donde va a quedar el reino de Israel, ya desde este entonces. Este reino de Israel no va a reconocer su reinado por 2 años y medio, y él va a estar en Hebrón alrededor de 7 años y medio. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero quería que vieran dónde están ubicadas estas ciudades que son las que vamos a ir viendo ahora por el momento. Y Simeón, o sea, también pertenecía a Israel, digamos, no estaba dentro del reino de Judá. No, está más arriba. Lo vamos a ver ahora. Eso Bueno, que está en verde, Simeón ocupaba aparentemente esta zona, eso es acá la zona abajo. de los filisteos, lo que Pero está es la rayadito zona, de verde, oscuro. exactamente. Los filisteos estaban básicamente acá, sobre toda la costa, incluyendo para el norte. Todo esto Mm. es la Ah, tierra. Y sí, especialmente allá arriba de todo, en Tiro y Sidón, porque los filisteos eran una fuerza marítima. bien. Bueno, entonces, vamos a compartir acá. Sí, por eso el rey de los filisteos no tenía problema con David, porque él estaba atacando a las tribus del sur, que es ahí donde estaba. ¿Se acuerdan? Exactamente. Incluso cuando va a recuperar a su esposa, la recupera ahí nomás, porque era Mm. la tierra de los amalecitas. Por eso atacaban a Israel desde atrás, porque vivían ahí en el sur de Israel. Entonces, subir a alguna de las ciudades de Judá. ¿Por qué hace esta pregunta? Primero consulta a Jehová, que probablemente ha sido la clave del éxito de David, de la vida espiritual de David. Él siempre consultó a Jehová, salvo el periodo que hemos visto en Ziklag, cuando vivía con los filisteos, que fue su momento más bajo. Eh, entonces, él quería la bendición de Dios para sus planes y siempre preguntaba esto. Ahora, ya David estaba ahí en Ziklag, en el territorio de los filisteos, por bastante tiempo. Estuvo con desánimo, con desesperación. Él había abandonado la tierra de los judíos, había vivido como un filisteo entre los filisteos, y ahora Dios lo restauró cuando lo consulta para ir a buscar a las mujeres y todo esto. Dios lo restauró y ahora pregunta, ¿puedo volver a la tierra de Judá, a mi tierra?
Pero no se fue, no se mandó solo porque ya el rey se había muerto y él había sido ungido. No dijo, bueno, me voy para mi tierra. Él lo consulta a Dios. Después de todo este tiempo, de haber estado separado y de todo esto, ¿podré ir a vivir a mi tierra? Eh, entonces, eh, no estaba regresando por especulación, pero también sabía que un regreso de él iba a generar una cantidad de reacciones, porque al fin y al cabo era el judío que se había ido a vivir con los filisteos, que estuvo casi a punto de pelear contra su propio pueblo. Entonces él primero pregunta, y lo interesante es que Dios le contesta inmediatamente. ¿Se acuerdan? A Saúl no le contestaba. David en su periodo en Ciclac no le preguntaba a Dios. Pero en Sí. cuanto David le consultó a Dios, a partir de ahí Dios le empieza a responder de vuelta. Dios Acá, le resulta Aldo, fiel. Sí, no dice mucho de qué forma se relacionaba David con Jehová. no dice. Es como algo abierto, evidentemente en forma directa. No tiene una revelación de un ángel, no hay profeta de por medio. También me parece que es una de las primeras veces como que hay una relación directa entre David y Dios, ¿no? ¿Cómo lo ves? No hay sacerdote en el medio, esta Mm. vez, por lo menos. Sí, no hay ningún dato como para elaborar demasiado en cuanto a cómo recibió la información. Se ve que hay un diálogo por Pero se este ve que hay pasaje. una conexión directa, exactamente. Ujú. Entonces, Dios le fue muy fiel respondiéndole, porque después de lo que había hecho David y de todo ese periodo alejado, Dios podía haber dicho, mira, yo te tengo a prueba, nene, no te voy a contestar, quédate ahí orando y preguntando durante 6 meses, dentro de 6 meses te contesto. Pero no hizo esto Dios, inmediatamente le contestó. Para este entonces ya hacía como 20 años que David había sido ungido como rey de Israel, ¿se acuerdan? Em, Mm. entonces, las circunstancias indicaban que estaba más o menos todo listo em, para cumplirse, eh, pero David no se tiró arriba de la necesidad esta, sino que primero buscó a Dios. Él había sido ungido. El rey ya no estaba. Él tenía que ser el rey. Podía haberse largado por su cuenta, pero no hizo eso, sino que fue muy cuidadoso con Dios. Entonces, fíjate que David no se apodera del trono, lo cual hubiese estado dentro del derecho de él. Pero son los ancianos de Judá los que se van a acercar a él. Por eso continúa diciendo, ya está. David le dice, y Jehová le responde, sube. Versículo 1 todavía. David vuelve a decir, ¿a dónde subiré? Y es Dios el que le contesta a Hebrón. No es que él lo propone. Ujú. Dios le contesta a Hebrón. Entonces David subió allá y con él sus 2 mujeres. Es decir, que para este entonces solamente tenía 2 mujeres. Ahinoam y Abigail, la que había sido la mujer de Nabal, el de Carmel. Las 2 mujeres que había rescatado de los amalecitas. Y dice que llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, con sus respectivas familias, y todos ellos moraron en las ciudades de Hebrón.
Ahí es donde, Sí. decía bien Analía antes, ahí es donde están los patriarcas enterrados, en Hebrón. Hoy en día están las tumbas, ¿no? Y él, De Abraham, Sara, Isaac. y él no sube a conquistar Hebrón, simplemente se asienta ahí pacíficamente. Exacto. Acuérdense que él les había mandado el recupero del tesoro que los Ujú. amalecitas le habían robado a todas las ciudades hebreas del sur. Así que de alguna manera él ya había tenido algún gesto con los ancianos de ese lugar. Pero bueno, subieron, se instalaron allí, versículo 4, dice, y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Él no lo llamó, él no se hizo ungir, él no lo pide, simplemente después de estar asentado en Judá, vienen los ancianos y lo ungen. Acuérdense que la palabra unción es Mesías, ¿no? Y lo ungen a David por rey sobre la casa de Judá, no sobre todo Israel, sino solamente sobre el sur, la casa de Judá. Eh, y dieron aviso a David diciendo, los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Entonces David envió mensajeros a los de Jabes de Galaad diciéndole, benditos seáis vosotros de Jehová que habéis hecho esta misericordia con vuestro señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora, eh, Jabes de Galaad, vamos a hacer de vuelta. Son los que defendió Saúl y los liberó, y Exactamente. que siempre estuvieron agradecidos con Saúl. Ahí está en el mapa. Quiero que miren, acá abajo está el Mar Muerto. Entonces, Hebrón y Jerusalén están por acá abajo, donde me estoy moviendo la mano. Ujú. Judá llegaba más o menos hasta acá, porque ya Betel pertenece a Benjamín. Entonces, hasta acá llegaba el reino de Judá. Él era rey de acá para abajo. Ujú. Fíjense dónde queda Jabesh de Gilead. Del otro lado del Jordán, acá está el mar de Galilea. Del otro lado del Jordán, pero bien al norte. Acá lo que se muestra en Besek era donde Saúl había llamado a todo Israel para ir a ayudar a liberar a los de Jabes de Galaad que habían sido tomados por los amonitas. Entonces va Saúl, esto lo vimos en Primera de Samuel, si se acuerdan, y los va a recuperar acá. Pero fíjense la distancia que hay. Ahora, esto pertenecía claramente a la zona de Galilea. Fíjense, acá está el mar de Galilea, Jabes de Galaad, acá está Galaad, Jabes estaba más o menos por acá, donde dice Decápolis. Acá está el monte Gilboa, aquí es donde mataron a Saúl. Acá está Samaria, Siquem, Sicar, todo esto era Israel, no era Judá. Eh, a ver si. No, esto Manjanaim, que lo vamos a ver después. Eh, y esto es para que vean hoy lo que es el monte Gilboa. Aquí es donde pelearon y mataron a Saúl, probablemente acá abajo, ¿no? La pelea haya sido acá abajo. El que dominaba la montaña dominaba el valle. Y acá hay un montón de fotos de cómo es hoy la zona, ¿eh? El valle, y este es el monte a donde muere Saúl.
Entonces, David envía mensajeros a los de Jabes de Galaad diciéndole: benditos seáis ustedes de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro Señor, con Saúl, dándole sepultura. Es decir, él asume que de alguna manera tiene un mandato divino y le da las gracias a los de Jabes, que están del otro lado del Jordán, pero están en tierra de Israel. Sigue versículo 6, dice: ahora pues Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también les haré bien por esto que habéis hecho. Entonces, volviendo a la unción de David como rey, vinieron los ancianos, lo ungen, y de alguna manera, fíjense, la primera unción que hizo Samuel, enviado por Dios, no fue suficiente como para que él se proclamara rey de todo, sino que necesitó una nueva unción. Hoy se habla tanto de la unción, ¿no? De la unción del Señor. La primera hecha por Samuel no alcanzó, él no la tomó como tengo todas a mi favor, sino que necesitó la unción del pueblo. Antes había tenido la del profeta, ahora tiene la unción del pueblo representado por los ancianos. Necesitaba esta unción fresca. Aquella primera unción fue una unción casi en secreto, solo familiar. Exacto. Y yo pienso que esa primera unción sirvió para despertar a David, porque a partir de ese momento dice que el Espíritu de Dios estaba con él. Y él vuelve a cuidar ovejas, o sea, no sale a disputar el reinado. Ha ido madurando esa unción, llamémosle, hasta que hay una unción como de reconocimiento general. Y esto me hace pensar mucho en lo que es el llamado al servicio, que el llamado empieza más privado y luego se va manifestando con el tiempo hasta que hay un reconocimiento público. Es parecido a esto, ¿verdad? ¿Cómo lo ves? Sí, aquel fue una unción privada. La de los ancianos acá fue una unción pública. Claro, Pública parcial, porque del reino de Israel todavía no tiene nada. claro. No es Ujú, reconocido. Pero es interesante el hecho de que haya varias unciones en forma progresiva. ujú. Además, fíjate que se la hacen en forma pública cuando vuelve del territorio de los filisteos. Es decir, él necesitaba enderezar su camino antes de recibir la unción pública. Él no podía recibir la unción mientras estuviera con los filisteos, con todas las implicancias que eso tenía. Entonces, David, cuando se entera lo que hicieron los de Jabes de Galaad, que habían ido a sacarlo el cuerpo de Saúl y David, ¿se acuerdan que colgaban de la pared de la ciudad? Em, entonces, eso exigió o determinó que esta gente fuera realmente muy valiente de ir a descolgar esos cuerpos en territorios dominados por los filisteos. Desde que los filisteos le habían ganado a Saúl, ellos eran los dueños de la zona. Y estos fueron a hacer la tarea a pesar de eso. Acuérdense que estos mismos antes habían sido muertos todos los hombres cuando Saúl se reúne y los va a castigar por lo que habían hecho. ¿Se acuerdan? Con la prostituta esposa de aquel levita. ¿Se acuerdan? Que lo hemos charlado hace bastante tiempo. Estos eran los que habían repoblado
Jabes de Galaad, que fueron hombres valientes que tomaron a las mujeres que habían sobrevivido. Si yo no recuerdo mal, habíamos dicho que eran unas 200 mujeres. Así que en medio de todo este lío con la grieta entre Israel y Judá, me parece que la palabra grieta acá encaja perfecto, ¿no? Entre uno y el otro. Y ahora empieza otra historia donde les dice, bueno, esfuércense pues ahora vuestras manos, sean valientes, porque muerto Saúl vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos, no sobre ustedes, muchachos. Él les comunica que fue ungido por los de la casa de Judá. Y ahora empieza un nuevo relato, ahí en 2:8. Entonces aparece Abner, hijo de Ner, que era general del ejército de Saúl. Este general tomó a Ishbosheth, que era hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim. Déjenme mostrarles Mahanaim donde quedaba. Fíjense, acá. Uf, no les estoy mostrando todavía. Fíjense, acá, donde estoy moviendo la mano, está Jabes de Galaad. Está en Israel. Mahanaim está acá arriba. Prácticamente en Galilea, en el mar de Galilea. Entonces, este Abner lo toma al hijo de Saúl desde acá abajo, Gilgal, el monte de Gilgal, donde había sido muerto, y se lo lleva para acá arriba de todo, bien lejos de Judá. Y él lo unge como rey, o él lo nombra rey. Entonces la grieta queda bien, ¿no? Es decir, a David le correspondía la zona de Mar Muerto, todo el resto para arriba era de este Ishbosheth. Algunas reflexiones para poder entender esto. Leamos un chiquito más. Tomó a Ishbosheth, hijo de Saúl, lo llevó a Mahanaim y lo hizo rey sobre Galaad. Fíjense que no lo ungió, lo hizo rey. Es decir, es un rey nombrado por hombre. David es un rey ungido por Dios. Y esto es importante cuando uno lo empieza a aplicar simbólicamente en nuestras propias estructuras de vida, donde el viejo hombre pelea contra el nuevo hombre. El nuevo hombre está bajo la advocación del Espíritu de Dios y el otro, el viejo hombre, está hecho por los hombres, por la cultura que recibimos de nuestros padres. Y acá va a haber, a lo largo de los próximos capítulos, este juego simbólico que tiene que quedar en el fondo de sus cabezas para ir aplicándolo permanentemente, porque acá está luchando la carne contra el espíritu. Un poder de hombre contra el poder de Dios. Un nombramiento de hombre contra una unción de Dios. Es como para poner una especie de título aparte para ir pensándolo a medida que vamos avanzando, ¿no? Entonces, lo hizo rey sobre Galaad, Gesurí, Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel.
acá vamos a volver. Necesitaría otra pantalla más yo para. ¿Y Mahanaim porque significaba algo o solo por llevarlo lejos? No, básicamente por llevarlo lejos, por alejarlo de toda la cosa. Ujú. Acá ven el mapa. Acá abajo está Judá, a donde él era rey, pero si ustedes se fijan, Efraín, Benjamín, que es esta parte chiquitita, ¿m? Que está al lado de Jerusalén, Dan, Manasés, Gad, acá está Jabes de Galat, acá arriba de todo. Es decir, lo hizo rey sobre todo esto, de acá para arriba, incluyendo probablemente a tanto Rubén como Gad nunca se le ha dado demasiada trascendencia en esta lucha, ¿no? Pero acá, en la línea esta, a la altura de Jerusalén, es donde está la grieta, donde sigue estando la grieta. La Jerusalén que pertenece a tres religiones, la Jerusalén que está dividida, que no es una. Justamente por ahí pasa la grieta desde estos tiempos. Es decir, hace 3000 y pico de años que eh, la grieta está ahí. Em, Me gusta que Hebrón está en el centro de Judá geográfico, es como que el Señor lo lleva ahí y no sé si tendrá que ver o no, que aunque sea una ciudad de refugio, de llevarlo a ese lugar en especial por algo. sí, primero porque es ciudad de refugio, entonces acepta con más facilidad a aquellos refugiados. Pero el otro problema que vamos a ver después, que es que él se va para Jerusalén, eh, el tema es que Hebrón quedaba muy lejos de todo el resto de Israel. Si él va a reinar sobre todo, se tiene que instalar en un lugar que no esté tan lejos y que no sea tan típico de Judá. ¿Dónde se instala? Justo en la división de la grieta, Sí, que es simbólico. que es simbólico, pero está mucho más cerca, a pesar de que no hay mucha distancia de Hebrón a Jerusalén, pero es simbólico. Es decir, para el sur está Judá, para el norte está Israel. Entonces él después se va a ir a trasladar a este lugar. Y lo vamos a ver cuando lleguemos, creo, capítulo 4 o 5. Ahora, Ahora, Aldo, sí, que el general del ejército lo haya hecho y vos rey, te está cumpliendo una tradición, sin duda en la carne o en el poder militar, y sin duda lo aceptan todos, por lo menos por estos 2 años que va a reinar, porque no hay una rebelión, no hay una... Era el hijo del rey, o sea, estaba el único hijo vivo. Me parece que de alguna manera tiene su lógica de por qué lo hizo el general del ejército, ¿no? hay 3 o 4 aspectos para analizar alrededor de esto que estás comentando. Primero, Abner era primo de Saúl, Ujú. era familiar de Saúl. Abner había gozado del título de ser el comandante de las armas desde siempre. Incluso cuando David fue a matar a Goliat, el capitán, el capo de las Fuerzas Armadas de Saúl era Abner. Abner no se atrevió a ir a luchar contra Goliat, pero siguió siendo el primero. Incluso lo matan a Saúl y a Jonatán y Abner sigue vivo. Qué Cuando raro. David le corta el manto y todas estas veces que estuvo a punto de matarlo, Abner es el que, al que David le dice que vos lo tendrías que haber cuidado. Exactamente, es el Ujú. mismo. Entonces, Lo tiene acá, David, entonces. claro, Claro. claro. Y aparte Abner, desde que David mató a Goliat, lo tiene entre ceja y ceja David. Es Mm. su contrincante. Es un tipo al que le tiene una enorme envidia. Y aparte estaba acostumbrado a manejar la sartén por el mango.
porque él era el general y él manejaba los ejércitos, lo cual significa manejar muchas cosas. También Entonces, me hace que pensar muchos gobiernos de la actualidad. Hay un presidente, pero el que maneja todo está oculto en la sombra, ¿no? y esa fue la intención que ahora vamos a ver que tuvo Abner en todo momento. En realidad lo que está poniendo es un títere, este Ishbosheth, es un títere. ¿Por qué? Porque él lo iba a manejar. Él era el que realmente iba a tener el poder y el control de toda la cosa. Por eso lo pone. Ahora, eh, este Abner conoció a David cuando David era un jovencito. Cuando, cuando viene y lo lleva a David de la mano, David iba con la cabeza de Goliat colgándole agarrado de los pelos y la llevaba arrastrando. Y Abner lo llevaba a David a la presencia de Saúl para decirle que este jovencito había matado a Goliat. Y Saúl le pregunta, ¿y quién es este David? Y Abner no tenía ni la menor idea. Mandó a averiguar. Y averiguó que, bueno, era hijo de Isaí allá por Belén, que era de donde él era. Entonces, hay una larga historia entre estos dos. Ahora, ¿quién era Ishbosheth, el hijo de Saúl? Porque fíjate que la Biblia habla de 3 hijos nada más. Y ahora aparece Ishbosheth y dice que es hijo. ¿Por qué? Porque los otros 3 eran hijos legítimos de Saúl, de verdaderos matrimonios. Probablemente este Ishbosheth era hijo de una concubina. Se le escapó y era hijo bastardo, pero hijo al fin. Al fin y al cabo, David también era hijo de Saúl. Era hijo político, porque se casó con Mical. Ujú. Entonces había un parentesco, aunque sea político, pero David tenía un parentesco con, con Saúl también. Entonces, probablemente era un hijo ilegítimo, em, y este Abner lo hizo rey a Isboset. No lo ungió, lo hizo rey, probablemente para eso, para manipularlo desde atrás. Y si ustedes se fijan, y recordamos esto de la carne y el espíritu, así es como se maneja la carne, ¿no? Yo hago cosas para tener el control por atrás. Entonces el que verdaderamente tiene el control es otro, aunque la cara la ponga Ishbosheth. Interesante. Este Ishbosheth estuvo 2 años y reinó sobre la mayor parte del territorio de todo Israel. Y la verdad que, si ustedes lo piensan, David tuvo una paciencia tremenda para bancarse a este tipo siendo rey de la mayoría del territorio cuando él sabía que había sido ungido para eso. La verdad que son todos ejemplos del carácter de David, la diferencia entre un hombre según el corazón de Dios a diferencia del otro. Ishbosheth nunca fue ungido como rey, nunca. Es decir, que David tenía todo el derecho a imponerse, pero ¿qué pasa? David confiaba que Dios lo iba a poner en el lugar que tenía que ponerlo cuando Dios considerara correcto. No se apresuró. Pensalo y te lo comento esto incluso dentro de las iglesias. Eh, Uno puede pensar que está listo para ser el próximo rey. David no se apresuró, aunque Dios ya lo había ungido y le había dicho, vos vas a ser el capo acá.
pero no se apresuró, sino esperó los tiempos de Dios. Me parece que es un aprendizaje muy interesante, no solo, por ejemplo, para el pastorado, sino para cualquier servicio. David no se apresuró, aunque si lo hubiese hecho, ¿quién lo hubiese criticado? Aldo, y Mical no puede haber sido como el esfuerzo lógico de David por entrar en el linaje, digamos, como sabía que tenía una unción, una promesa, y habrá dicho, este es mi pase para llegar cerca de Saúl, ¿o no? Porque Pero digamos que también, él no la eligió Mical. Es Saúl el que le ofrece que se case con Mical. Y claro, pero dice, él pelea, cuando pelea contra Goliat, sabía que la recompensa era la hija de Saúl. Claro. pero la Ah, hija, Mical, ¿no era la segunda hija? ¿No había una hija mayor que él, que Mical? Sí, creo que le tocaba la mayor y se la dio a otra, entonces después le dio la segunda. Exactamente. Pero digo, por ahí el hecho de querer recuperarla después a Mical, como, bueno, me da un poquito más de cercanía en lo sanguíneo, por decirlo así. para Correcto, mí, pero a él le hubiese correspondido la hija mayor. sí. Para mí hay dos puntos a ver. Primero, Mical es su primera esposa, con cual es la legítima. O sea, y eso era muy respetado. Aunque no hubiera amor, aunque fuera conveniencia, aunque todo, era su primera esposa. Y eso tenía mucho significado. Y segundo, sin duda que en esta nueva etapa, recuperar a Mical, de alguna manera, le habría un contacto con el reinado de Israel. No sé si hubo intención o no, pero que esa realidad de recuperar a Mical le iba a dar. Habría que ver ahora mientras leemos a ver qué Sí, sí, puede sí. significar. Ahí hay una tensión generada por esta grieta, parte de Ujú. la búsqueda de una solución integral a toda la cosa, ¿no? Pero ya estamos en la hora, entonces el último puntito que quiero dejarles, que fue parte de tu pregunta, José, antes. ¿Por qué razón los Israel se lo banca a Ishbosheth, una persona que no está ungida, puesta por un general, cuando sabían además quién era David? David los había salvado un montón de veces contra los filisteos. Acuérdense que hace muy poquito tiempo los filisteos habían derrotado a Israel. Entonces, la mayoría de estos territorios estaba bajo dominio filisteo, o por lo menos la presencia filistea estaba ahí alrededor. Si vos te levantabas de nuevo, los filisteos te podían aplastar. Acuérdense que no había armas de guerra, los filisteos eran los únicos que tenían armas de metal. Entonces se lo bancan porque si se llegan a levantar, los filisteos les pasan por arriba. Y dice, bueno, pero David nos puede venir a ayudar. Y pero David está allá lejos en el sur, en Hebrón, hasta que llegue acá, nos pasaron por arriba. Es decir, en el pueblo de Israel había temor. Y ya hemos visto lo que causa el temor. Con Saúl lo habíamos visto un montón, ¿no? Entonces el pensamiento es, si nosotros llegamos a ofrecerle lealtad a David, ¿sabés lo que nos pasa con los filisteos? Nos pasan por arriba. Entonces iban a tener la desaprobación e iban a enfrentarse. Entonces tenían miedo y por eso aceptaron la imposición de la carne en lugar de someterse al dominio del espíritu. ¿Les suena desde el punto de vista espiritual de manejo nuestro? Es decir, por miedo, muchas veces dejamos que nos domine la carne en lugar de
servir al espíritu, realmente. Así que, y después de eso ya vamos a verlo la próxima. Él reina 7 años allá en Israel y está en Judá, en Hebrón, y está esperando que se den todas las circunstancias, pero no se apresura. Para mí este es un aprendizaje muy... Tenía todo el derecho a haberse apresurado y no lo hizo. Tenía toda la anuencia de Dios. Dios le dijo, subí a Hebrón. Subió a Hebrón. Vienen los ancianos, lo ungen. Yo tendría que estar listo para agarrar todo. Lo agarro por la fuerza. Él no lo agarró por la fuerza. Él esperó el tiempo del Señor. Así que me parece que son pequeñas cositas, pero que nos ayudan a empezar a entender el carácter de David. Así como, ¿se acuerdan? Todo esto empezó cómo perder el liderazgo, viendo cuál era el carácter de Saúl. Esto lo podríamos llamar cómo retener el liderazgo, que es aprendiendo el carácter de David, ¿no? Aldo, yo tendría que hablar con David y decirle, David, ¿qué te pasa, campeón? ¿Qué estás haciendo? ¿Hasta cuándo vas a estar ahí durmiendo? Papá, te vienen tirando con lanzas y cosas hace cuántos años y vos le tocás el arpa. Dejate corbar, ocupa tu lugar. No tengo duda que hubiera pensado distinto. ¿Eh? Yo creo que sería muy interesante esa charla con él. Y quizás David me hablaría del ungido, y yo le dijera, "Pero este caprichoso acá, rey de la carne, dejemos de Te soy probar." honesto, yo creo que David no hablaría con vos, Clesio. porque vos sos un criador de chanchos. Bueno, también. Y tengo las manos sucias Y olorosas a y chancho. olorosas. El chancho era el animal prohibido. Sí, sí. Bueno, muy bien. Interesantísimo hoy el punto de vista me parece que sienta bases del reinado de David y está muy bueno. Una cosita más que se me ocurre Sí, pensarlo, que los filisteos todavía están en amistad con David. No hay crisis. Él está reinando al sur, ha crecido, le tienen ese respeto y ese miedo, pero no se meten con David. Y si hubiera alguna relación que la debe haber habido en 7 años entre David y el rey de los filisteos, no se expresa en una situación de guerra. Es como que lo dejan a David, como los filisteos no lo están tomando como un enemigo, por lo menos en este momento, hasta ahora. ¿Sí? es ¿Cómo lo cierto, ves, Aldo? es No. cierto, es cierto, es cierto. Es decir, al fin y al cabo, los filisteos lo deben ver con, bueno, este fue uno de nosotros hasta hace poco. Sí, ¿Para dónde va a arrancar ahora? sí, está al sur, nos cuida que no vengan del sur, protege allá. Exacto, no Así que, joroba, nosotros tenemos todo Israel, ¿para qué vamos a entrar en problemas, no? Aparte, algo entre así. los filisteos no había un rey, sino que había muchos reyes. Ah, Es un muy buen, bien. es un buen punto también. La carne no se mete, si la carne te domina, ¿para qué se va a meter con el espíritu si el espíritu ocupa una partecita chiquitita allá abajo? Oh, muy bueno, muy bueno. Claro, está bueno. Bueno, gente, no sé Muy si tienen bien. algún comentario más, si no, terminaríamos ahora. Creo que los filisteos entendían más de la bendición de Dios que los del reino de Israel. Y a Ah, veces pasa, ¿no? A veces pasa. y Bueno, sí, les mando un cariño con grandote y espero que Sergio perdóname, te calle la boca hoy un poco porque no nos dejó hablar habló tanto que no nos dejó. esto que dijo Analí está bueno. Fíjate que los filisteos después cuando roban el arca, la devuelven, no se animan a destruirla, o sea, entendían cuestión espiritual. La devolvieron, la podrían haber roto, o sea, tirado por ahí, no, la devolvieron, ¿no? Había un temor, entendían que el Dios de Israel no era cosa pequeña.
Exactamente. Bueno, muy Antes bien. antes de irnos, me quedó a mí el tema de la recuperación de la esposa de David. Yo siempre me quedé con la escena de que el hombre que la perdía, no me acuerdo cómo dice la palabra, no es para no extender, pero lloraba amargamente, la amaba. ¿Hasta qué punto no fue injusto David, no? Pero bueno, eso es un temita para verlo. Pero si yo no recuerdo mal, David no tomó a Mical de vuelta, sino se la A ver, dejó. Sí, a sí, quién sí sí, la toma de recuperó? vuelta. La La Sí, toma de después vuelta. recuperó, más adelante. ¿Sí? la La recupera. recupera y la pareja actual llora todo el camino hasta que Abner le dijo como, me parece que estaba Abner todavía. Sí, porque era la condición que le puso David a Abner. Sí, sí, sí. Bueno, ya lo vamos a ver en el Siempre próximo Ya lo capítulo. vamos a ver, sí. me quedó siempre esa escena de este llanto amargo de este hombre. Porque había que llorar en público, y encima por una mujer, en esa Sí, época, sí, sí, en sí. esa época. Ujú. Es más, ese hombre casado con la hija de Saúl podía haber reclamado parte del poder también, ¿no? Sí, señor. Pero no le interesa el poder, por lo que veo. Exacto. Bueno, ya lo Bueno, veremos cuando lleguemos interesante, ahí. interesante. Muy bien. Un Nos cariño vemos grande semana que para viene. todos. Que anden muy bien. Buena semana, gracias, Aldo.